El 7 de diciembre de 2022 falleció uno de los más importantes compositores del folclore argentino contemporáneo, creador de más de 400 obras. Me refiero al gran Jorge Milcota. Te comparto algunas de sus creaciones que de seguro conoces. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Como un tizón encendido, ardiendo adentro en mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Por esas calles del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en flor. Herida de carnaval, el alma me empuja al norte. Y en las escuelas me llora sorda al regresar. Cuando en los boliches anda el vino tinto y se vuelve tierra tanta soledad. Para la gran cantidad de movida de prensa que tiene el folclore argentino, fueron muy pocos los medios que informaron su partida, y muchos de estos lo hicieron de una manera muy acotada. Por eso, hoy en Tucumán Radio te invito a recordar y a homenajear a este gran compositor argentino, uno de los últimos poetas del folclore nacional. Tucumán es ala, coronando el cielo, es un alarido de la tierra en celo. Se llamó Jorge Omar Millicota, pero todos lo llamaban Milicota, es decir, agregándole una I después de la M. Pero cuando lo presentaban de esta manera, él jamás hizo por corregir al presentador. Nació el 1 de noviembre de 1955 en la localidad santafesina de San José de la Esquina. Nieto de inmigrantes croatas, se crió en una zona rural donde tan solo llegaban las ondas de radio AM, que le traían desde la capital ritmos y melodías de folclore argentino, género que aprendió a amar desde muy niño. El primer contacto que tuvo con una guitarra fue mediante un guitarrero del pueblo llamado Santos Cañete. Cada viernes, este hombre irrumpía, guitarra en mano, el taller de un tío de Jorge. Allí, el guitarrero, vino mediante, les regalaba un recorrido por cada región argentina mediante su amplio repertorio. El pequeño Jorge, de no más de 10 años, lo escuchaba con fascinación. Pero fue recién a sus 15 años cuando escuchó por la radio la magnífica obra El Antigal, de Daniel Toro, Ariel Petrocelli y Lito Nieva. La melodía y letra de esta sacudió algo en su interior que le dio el empujón que le faltaba para decidirse de una vez por todas a dedicar su vida a la música. A posterior, Jorge se inscribió en el Conservatorio de Rosario para estudiar guitarra. Lo hizo hasta los 18 años. Luego, debió cumplir con el entonces servicio militar obligatorio. Ya siendo un veinteañero, se trasladó a Buenos Aires, donde estudió composición con el maestro Sebastián Piana. ¿Y quién fue Sebastián Piana? Un músico, director de orquesta y compositor argentino que compuso, entre tantas obras, por ejemplo, Milonga Sentimental, Milonga Triste y el tango Tinta Roja. Con el tiempo, Jorge Millicota, ya con un buen manejo de la guitarra, comenzó a integrarse en el ambiente folclórico argentino, llegando a ser guitarrista de César Isela, China María Hidalgo, entre otras figuras de renombre. Y en su función de guitarrista realizó giras nacionales e internacionales, acompañando a diferentes cantantes. Pero aún no se revelaba su faceta de autor y compositor, quizás debido a su personalidad. Jorge era un hombre que prefería pasar desapercibido, un carácter muy diferente a la personalidad egocéntrica que suelen tener muchos artistas. En una entrevista que le realizó el periodista Moisés Torfe, Millicota contó cómo se despertó en él la necesidad de componer y mostrar sus obras. Cito: «Siempre me gustó escribir, pero en una ocasión viajé a Salta y tuve el enorme placer de compartir con
Manuel Castilla, el Cuchi Leguizamón, Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Aquel día en mí hubo un estallido de luz, de magia. Era como que la luz me dolía en la piel. Cuando sos joven, todo es más profundo. Realmente entendí lo que era la bohemia y aprendí que componer es un modo de vida, un modo de ser. Tras este encuentro con los creadores salteños, Milicota comenzó a mostrar sus composiciones a diferentes artistas del folclore nacional. Los primeros artistas en confiar en sus obras fueron los Tucu Tucu. Por alguna razón, el líder del conjunto, Ricardo Romero, entendió que aquellas canciones de Milicota eran perfectas para el estilo y estructura armónica del conjunto. En 1986, los Tucu Tucu publican el disco titulado De la misma raíz, el cual contiene la samba Grito Verde, letra y música de Jorge Milicota. La obra consigue una aceptación inmediata y se convierte en un rotundo éxito. Grito Verde es una de las zambas más bonitas creadas en honor a la provincia de Tucumán. Se impuso de tal manera que hoy es uno de los himnos de la provincia, ya que pese a haber sido escrita por un santafesino, caló muy profundo en el sentir tucumano. Su preciosa y muy nostálgica melodía, junto a una maravillosa poesía, la convirtieron hoy en un clásico del folclore nacional. Cuando en los boliches anda el vino tinto y se vuelve tierra tanta soledad, Tucumán me llama, reventando azares y pone en mi sangre una zamba más. Tucumán me llama con su grito verde y pone en mi sangre una zamba más. Viene por Amaicha trepando la luna, por al lado del valle le sale esperar. En 1988, esta samba, Grito Verde, fue grabada por Alberto Oviedo en su primer disco solista, una versión distante al estilo tradicional de los Tucu Tucu, pero una versión que le permitió mostrar sus dotes de buen cantante. Tucumán enciende todas las estrellas y el amor enciende una estrella más. Tucumán es alma coronando al cielo, es un alarido de la tierra en celo. Cuando por septiembre se viste de lila, cada luna payo del enamorar. Jorge Milicota fue fundamental en la carrera solista de Alberto Oviedo y, como ya te contaré más adelante, fue fundamental también en la carrera de otras grandes estrellas del folclore nacional. Milicota y Oviedo se conocieron cuando este cantante integraba la agrupación Los Gauchos de Güemes. Oviedo tenía la inquietud de buscar un estilo más moderno y romántico, pero sin abandonar las raíces del género. Tras una charla con Milicota y tras oír las obras que este compositor tenía dormidas en su cuaderno, se proponen producir un disco. Milicota pondría las canciones y Oviedo la voz. Oviedo se desvincula de los Gauchos de Güemes y comienza a producir junto al compositor lo que sería su primer disco solista. La producción de este disco fue a mero gusto de ambos, sin pensar en las tendencias del mercado musical de entonces. En 1988 se publica el álbum Alberto Oviedo, Folclorista, un disco que podríamos llamar revolucionario para la época, empezando por la portada del mismo, donde Alberto Oviedo salía sin camisa. El disco contenía 11 canciones, todas compuestas por Jorge Milicota. Jorge también se había ocupado de la dirección musical y de grabar las guitarras. Pese a que fue un disco moderno y adelantado para la época, el material fue todo un éxito. Destacaron canciones como Grito Verde y Alfarera de la Vida. Más allá de ser el debut solista de Alberto Oviedo, este disco sirvió como muestra de la enorme capacidad creadora de Jorge Milicota.
razón por la cual grandes estrellas de la canción folclórica comenzaron a acercarse a él en busca de nuevas canciones. Otra de las obras que hemos hecho junto con Jorge Milicota, este genio musical, un tipazo, que hemos escrito dos, Tajo Largo, la música de él y la letra mía, y la música de él, la letra mía. Y el Duraznero, le llevé un verso un día porque que era Tajo Largo. Le puso música y me gustó. Entonces le dije, ahora dame una música vos. Amigos, de que si lo podemos presentar a Jorge Milicota en persona, que me doy el lujo, estoy tan feliz y orgullosa, me siento orgullosísima de decir que es mi guitarrista, mi músico, mi maestro. Aquí tenemos que destacar que se trata de una de las canciones más exitosas de estos últimos tiempos. Así es, ¿no? Sí, sí. Jazmín de Luna, Jazmín de Luna, de Jorge Milicota. de Jorge Milicota. Que aquí está en vivo con su... De Sadaik, Jorge Milicota tiene registrada más de 400 obras, tanto como autor o compositor, y también como co-creador, ya que trabajó junto a destacados compositores como ser Horacio Guaraní, el tema El Duraznero y Tajo Largo, junto a Roberto Ternán, con quien escribió La Ley y la Trampa, que fue un éxito rotundo en la voz del Chaqueño Palavecino. Junto al Chaqueño Palavecino también escribió una canción llamada De Pura Cepa, y hay un tema que me fascina, que se llama Porque comienza el fin, que la escribió junto al gran poeta salteño Díaz Babio. Una obra que seguramente la escuchaste porque fue boom en las voces de los Tucutucú. No queda nada más que la costumbre, ni otro fuego en torno que esta lumbre. Desnudos como anoche tras el sol, somos la alquimia del alcohol, cuerpos vencidos por la herrumbre, tendidos entre sombras del ayer, tan solo un hombre y una mujer, resabios de un amor. En su cancionero siempre destacaron las escritas en tiempo de samba, quizás porque este tiempo era el ideal para volcar su exquisita poesía y la belleza de sus melodías, dando como resultado zambas preciosas y nostálgicas. Y sobre todas las cosas, fue un autor que, si bien se valía de los recursos literarios, era un autor de muy fácil acceso, es decir, que todo lo que lo decía bonito y se entendía claramente. Un ejemplo de esto es la zamba, una de mis zambas preferidas de este autor, la titulada Cenizas. Te vi llegar a un sentir sentimental y a tu perfil la soledad. Venías de un amor, huías de un error, traías la ilusión herida. Yo abrí de par en par mi vida hasta que un buen día te animaste a entrar. Y otra hermosa zamba de Jorge fue la titulada Adiós, que yo la conocía ya a fines de los 90, en las voces de uno de los mejores grupos de folclore moderno que tuvo mi provincia, más específicamente que tuvo mi ciudad Lules. El conjunto se llamaba Canto Trío y grabó esta zamba, Adiós, y la comparto con ustedes porque es una versión preciosa. De la misma manera que este creador fue fundamental en la carrera y definición de estilo de Alberto Oviedo, también fue fundamental para la carrera de la fabulosa y lamentablemente ya fallecida Tamara Castro. La samba que traigo aquí, al alba yo la encontré. Milicota descubre a la muy joven Tamara Castro cuando ésta andaba abriéndose caminos cantando en pequeñas peñas y parrillas de su provincia. El compositor encuentra en la voz de Tamara el vehículo perfecto para sus canciones. La voz de Tamara podía ser tierna, dulce, pero también ser potente y combativa. Una voz versátil, ideal para el amplio repertorio de Milicota.
Jorge consigue que Tamara grabe sus primeros demos y le ayuda con la difusión. El éxito aún no llegaba a la carrera de Tamara Castro, hasta que un día, entre los papeles que estaban sobre el escritorio de Jorge, Tamara encuentra una poesía manuscrita, la lee y le gusta, y con su jovial curiosidad le pregunta: «Jorge, ¿esta poesía es tuya?». Jorge mira el papel y le responde: «Sí, es una zambita que escribí hace un tiempo». Jorge no había sentido que aquella zambita traspapelada tuviese lo necesario para convertirse en un éxito, razón por la cual no se la había propuesto a ningún artista. Tamara le insiste: «A ver, cántamela, enséñame cómo es la melodía». Jorge, con ese temple que lo distinguía, toma su guitarra y se la canturrea para Tamara. La joven cantante lo escucha maravillada, y ya con la letra en mano, y ya teniendo una idea de la melodía, le dice: «A ver, déjame a mí», y prosigue cantándola a ella. La letra decía algo así: Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Según comentó Jorge en varias entrevistas, esta samba, titulada Samba de Amor en Vuelo, tomó otro color en la voz de Tamara Castro. Samba de Amor en Vuelo fue grabada por Tamara y se convirtió en un éxito de manera inmediata, siendo esta samba la cual la catapultó a nivel nacional. Y no fue la única creación de Jorge Milicota que consiguió el éxito en la voz de Tamara Castro. Podemos nombrar obras como Violín Mataco, Y que saben ellos, Río Verde, La Alucinada y otra gran samba titulada Podrás, que se impregnó en los corazones del público joven del folclore argentino. Pero al igual que con el caso de Alberto Oviedo, el autor siempre prefirió un perfil bajo, ya que entendía que sus obras siempre debían estar sobre su persona. Jorge siempre prefirió pasar desapercibido. Cercanos a Jorge contaban que él era un hombre sumamente sencillo y humilde, que jamás alardeaba de sus creaciones y que inclusive solía sonrojarse cuando en alguna reunión social alguno de sus amigos lo ponían en evidencia contando al resto de los presentes sobre quién era él. Tuve el gusto de leer y escuchar varias de las pocas entrevistas que le hicieron a Jorge, todas hermosas, pero hay una en particular donde se puede apreciar la sencillez de este hombre. Y es una entrevista cortita que le hizo el periodista Francisco Cuesta en 2019. Es una entrevista muy cálida, con preguntas puntuales sobre su proceso creativo. Te comparto un fragmento de esta hermosa entrevista que realizó Francisco Cuesta. Nos encontramos con el querido Jorge Milicota, autor de grandes obras, canciones lindas, como dice él. Y bueno, muy feliz de encontrarte y que me cuentes un poquito qué estás haciendo, si seguís con la pluma filosa. Sí, esto de despuntando el vicio y escribiendo siempre por una cuestión de necesidad interior, no tanto por la gloria, pero siempre estoy haciendo canciones. ¿Cuál es la fórmula para componer una buena canción? Creo que primero una buena melodía, porque la melodía sustenta la historia, y una buena historia, que sea emotiva y si es posible simple, pero contundente, ¿no? Y eso me parece que acerca bastante al éxito. La música le pone el temperamento y la letra le pone el concepto, la historia. Entonces la gente se emociona con la letra, pero el puñal que se la introduce es la musa. ¿Así? ¿Vos crees que la melodía es fundamental en una canción? ¿Más que la letra? Yo prefiero una buena melodía y una letra mediocre a una melodía mediocre y una muy buena letra.
Pero bueno, son ecuaciones mías, ¿no? En varias entrevistas le preguntaron por qué, siendo un autor de canciones tan famosas, él no era tan conocido. Y Jorge siempre le respondía lo mismo. Para mí es importante que se conozca la obra, en vez que al creador. Y en lo personal, más allá de sus letras y sus hermosas melodías, a mí me quedó impregnado una frase fantástica que solía expresar cuando en las entrevistas le preguntaban sobre la vida del artista, o mejor dicho, sobre la razón de ser de un artista. Y Jorge siempre respondía con una frase preciosa y a la vez muy cierta. Solía decir: el artista es como una estrella. Mientras más brilla, más se consume. El 7 de diciembre de 2022 nos sorprendió a todos la noticia de su muerte. Tenía apenas 67 años de edad. Y hasta su muerte fue así, tal como él vivió. Perfil bajo. Si bien no fueron pocos los portales que se hicieron eco de esta noticia, muchos lo hicieron de manera acotada, señalando que había fallecido un compositor de folclore argentino, creador de Jazmín de Luna y otras canciones. Otros, los menos, evitaron ese copiar y pegar y contaron parte de la carrera del compositor y de sus aportes a la música nacional. Pero la mayoría de los medios olvidó mencionar que con su partida no se fue un compositor más, sino uno de los últimos grandes poetas y melodistas del folclore nacional, que le permitió al cancionero contemporáneo gozar en estos últimos años de ese vuelo poético que hoy tanta falta le hace al género, ya que actualmente gran parte de los creadores están más enfocados en lograr el hit del verano en vez de crear una obra de calidad que aspire a convertirse en un posible clásico en el futuro. Que descanse en paz, maestro Don Jorge Milicota. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi guitarra. Te invito a que me cuentes cuál es tu canción preferida de este gran compositor argentino. Me lo comentás aquí abajo en la caja de comentarios, que yo lo leo con mucho gusto. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Tucumar Radio. No olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. Ay, me olvidaba. Les deseo un feliz 2023.